Estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 18 de noviembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Recordándoles que este y todos nuestros programas pueden encontrarlos en nuestra página web saludyvidaec.com. Agradecemos también a prensa.es, nuestro canal aliado, por la retransmisión de este programa. Bueno, iniciamos la mañana con la presencia de una persona muy importante que ya nos acompaña. Es el doctor Francisco Pérez, es el subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud Pública del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Francisco, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Susana, un gusto. Gracias, el gusto es para nosotros. Francisco, queríamos conversar contigo y saber cuál es la situación epidemiológica de COVID-19 en nuestro país y en las diferentes provincias. Sabemos que hay una alerta porque ha habido un pequeño incremento, según lo han anunciado ustedes, las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Dinos, por favor. Sí, bueno, lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas, desde que comenzamos a tener más movilidad y sobre todo después del feriado, y en el feriado hemos encontrado un ligero, muy ligero incremento del número de casos en algunas provincias. Esto no quiere decir que tengamos un repunte, ni tampoco que tengamos una nueva ola, ni un rebrote. Lo que ocurre es que precisamente por la movilidad que está teniendo el Ecuador nuevamente, que está reactivando la economía, lo que genera precisamente es que aumenten los contagios. No han aumentado de una manera exponencial ni explosiva. Hemos tenido la semana anterior, la semana epidemiológica, nosotros hacemos un recuento del número de casos por semana epidemiológica que va desde el día domingo hasta el día sábado de cada semana. Y en la semana anterior hemos tenido alrededor de 1.600 casos nuevos. Estos 1.600 casos nuevos están distribuidos en todo el territorio ecuatoriano, con algunos ligeros incrementos en algunas provincias, sobre todo en las provincias que tienen menos tasas de vacunación. Una cosa que hay que decir que es importante es que precisamente la vacunación lo que ha hecho es que, a pesar de tener estos 1.600 casos, tengamos muy pocos casos de hospitalizaciones, y estas hospitalizaciones generalmente son de personas que no cumplen con su esquema de vacunación o que no tienen ningún tipo de vacuna, ¿no? También existen casos de personas que vacunadas se contagian, pero estos casos de personas que vacunadas se contagian no son graves. Esto es lo que ocurre. Seguramente estos casos que son en personas vacunadas son precisamente por la variante Delta o por alguna variante de preocupación, ya sea alfa o cualquier otra, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros mantenemos las estrategias de vacunación, y por eso también es que se ha puesto en los nuevos lineamientos de vacunación que se vacune la dosis de refuerzo a las personas que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente o las que tienen mayor riesgo de tener una reinfección, por ejemplo, el personal sanitario. Estamos trabajando ya con el personal del orden público, por ejemplo, policías, militares, que están siempre en más contacto y están siempre en territorio, ¿no? Entonces, no hemos tenido un aumento importante de casos. La situación está controlada por el momento. No quiere decir que hemos superado la pandemia de ninguna forma. Todavía tenemos mucho que hacer para controlar la pandemia, pero estamos tratando de que esto nos salga de las manos. Correcto. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, al día de ayer teníamos un incremento de 391 nuevos contagios, lo que acumuló 522.783 casos positivos de la enfermedad durante el total de la pandemia, de lo que se tiene registrado, ¿verdad? Y la cifra de muertos por COVID se elevó a 23.452, 5 Ujú. decesos más que el martes. Entonces, bueno, vemos que, sin embargo, no hay un repunte, como tú nos dices, pero sí hay un ligero incremento que debe tomarse en consideración. Eh, Francisco, ¿esto tú lo vinculas al feriado, por ejemplo? Puede ser que, como estamos recibiendo ya cifras, ¿verdad? Hace 15 días que fue el feriado que tuvimos, este feriado largo, posiblemente sea eso. Sí, efectivamente, ¿no? Y no solamente el feriado, ¿no? Sino las mismas actividades económicas que se han reactivado en el territorio ecuatoriano. Por eso es que nosotros seguimos solicitando a la población que se mantenga las medidas de bioseguridad, y sobre todo también trabajamos nosotros con los GATS, que son quienes tienen
potestad y tienen la competencia de controlar el espacio público, de controlar los aforos, de controlar que se mantengan algunas medidas de bioseguridad en diferentes tipos de comercio. Por ejemplo, ellos tienen todos los GATS tienen la competencia, por ejemplo, de los permisos de funcionamiento de bares, discotecas, el orden público, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente esto es lo que nosotros trabajamos con los GATS, nos hemos reunido con AME, por ejemplo, y están convencidos de que todavía no pasa la pandemia y que se tiene que tomar algunas medidas para evitar que aumente o que haya un repunte de contagios. Nosotros entendemos que se necesita la reactivación económica y por eso estamos trabajando para la vacunación, por ejemplo, para poder reactivarnos todos, para que las próximas fiestas de diciembre que estén ya cerquita, las puedan pasar en familia, pero siempre con medidas de bioseguridad. Los casos de fallecimientos precisamente obedecen a lo que ocurrió en el feriado, donde hubo una gran movilidad en todo el país, ¿no? Sin embargo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que miramos durante o cuando nosotros apenas llegamos al gobierno. Nosotros teníamos 1.500 casos al día, por ejemplo. Entonces, esto era una cosa muy complicada de controlar. Teníamos una saturación de las camas de cuidados intensivos y también una saturación de la hospitalización. Ahora nosotros, tanto el Ministerio de Salud como el IES, por ejemplo, hemos reducido el número de camas asignadas para pacientes COVID y por ejemplo, de lo que llegamos a tener en el Ministerio de Salud Pública, más de 300 camas de cuidados intensivos, ahora tenemos 88. Entonces, claro, tenemos menos camas destinadas para esto. Eso no quiere decir que no vamos a poder tener más en el caso que fuera necesario. Precisamente estamos preparándonos para que no nos coja desprevenido y poder reaccionar de manera adecuada por un eventual rebrote. Claro, es importante mencionarle a la población, a los amigos que nos miran y nos escuchan a través de Salud y Vida, que cuando hablan de un porcentaje, y eso se vincula a porcentajes anteriores, históricos, no quiere decir que estemos hablando de lo mismo, precisamente lo que tú nos dices. Antes habían 300 camas de UCI disponibles para o asignadas para COVID-19, el día de hoy hay 88. Entonces, es importante también decirle a la población cómo es que eso funciona y no solo hablar en porcentajes, que a veces nos confundimos un Sí, poquito. efectivamente. Sí, sí, sí. Efectivamente, y esto nos ha traído un poco de zozobra en la población, ¿no? Cuando seguramente nos faltó comunicar un poco mejor, pero el número de camas que se han asignado, nosotros, por ejemplo, en camas de hospitalización teníamos más de 3.000 camas asignadas para hospitalización, ahora tenemos menos de 500, entonces no hay listas de espera, se está reactivando la atención de otras enfermedades que no se estaban atendiendo anteriormente. Por ejemplo, hace pocos días se realizó, después de la pandemia, el primer trasplante cardíaco en el Ecuador, se lo hizo en Guayaquil. Y esto es una buena noticia, ¿no? Esto es una buena noticia que da cuenta que nosotros estamos también ya tratando la patología normal que tenía el Ecuador antes de la pandemia. Es verdad, nuestro sistema de salud ha sido muy golpeado por la pandemia, pero tampoco quiere decir que antes de la pandemia, es decir, prepandemia, teníamos el mejor sistema del mundo. Tenía sus problemas y estamos trabajando para solventar los problemas de la pandemia y los problemas previos a la pandemia. Entonces, ha sido un trabajo muy, muy, muy fuerte, pero estamos bien encaminados y los resultados están a la vista, ¿no? Mm, ¿Te nos fuiste por un segundo? Estamos en entrevista con el ya doctor, está con, perdón, es que se nos fue tu internet. ya, sí, lo siento mucho, tenemos estoy en territorio, entonces siempre nos, 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 nos pasa un poco esto. Sí, Veamos, son sí. cosas que pasan. Sí, lo que tú señalas es muy importante. O sea, ya se ha retomado todas las actividades, casi todas las actividades normales de pacientes rezagados, operaciones y demás. El tema de donaciones también, a que yo debo felicitar al INDOT, ¿verdad? Junto con el Ministerio de Salud Pública, que trabaja en conjunto y con otras entidades públicas y privadas también. Entonces, claro, se va reactivando absolutamente todo y una felicitación pues para todos aquellos médicos del Ministerio de Salud Pública que trabajaron fuertemente durante la pandemia y hoy lo siguen haciendo con sus actividades, por decirla de otra forma, rutinarias, o sea, lo que era su día a día. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente tenemos ya esta nueva dinámica, regresar a lo anterior y no solo regresar en actividades, ¿no? Una cosa que nos
nos parece importante mencionar es la mortalidad en exceso, por ejemplo, esto es cuánto más de muerte tuvimos producto de la pandemia. Era muy grande al inicio de la pandemia, se comportó de manera fluctuante durante todo este periodo, pero ahora ya tenemos una mortalidad en exceso similar a la mortalidad que registrábamos antes de la pandemia. Entonces, esto quiere decir 2019, que para el 2019, para el promedio de los últimos 5 años. Nosotros correcto. medimos el promedio de los últimos 5 años antes del 2020 y ya estamos en una línea similar a la basal, ¿no? Entonces, esto quiere decir también que la mortalidad se ha controlado y que el resto de actividades se están ya reactivando y mejorando. Sin embargo, tenemos que decir que este proceso de vacunación todavía no ha terminado. La vacunación todavía tiene que tomar algunos días más. Tenemos que completar el 85% de la población vacunable, es decir, el 85% de las personas mayores de 5 años del Ecuador. Y precisamente para esto nos estamos nuevamente articulando con todos los sectores, como lo hicimos en el Plan 900, porque tenemos que lograr que se vacunen todos nuestros chicos para que puedan regresar a los colegios, para que las clases presenciales regresen. Y no solo las clases presenciales, ¿no? Parecería que cuando hablamos de clases estamos hablando solamente que van a regresar los colegios y los niños. No, no, también hablamos de que esto aligera el peso, por ejemplo, de las damas de casa que dejaron de trabajar para quedarse con sus hijos en casa. Se reactiva otra parte de la economía que estaba un poco supeditada a que los niños se queden en las casas y no tenían con quién dejarlos para cuidarlos o para estar pendiente de que estén haciendo sus deberes y que estén atendiendo a clases. Precisamente esto es lo que nosotros queremos lograr con la vuelta a clases, ¿no? Que también las mujeres o la familia que estaba un poco complicada por esto de quedarse en domicilio, de quienes ven si yo tengo que salir a trabajar, etcétera, puedan ya realizarlo, pues los niños ya van a estar en el colegio y así nosotros también reactivamos otra parte de las actividades rutinarias del Ecuador y también reactivamos todo lo que funciona alrededor de las clases, ¿no? Reactivamos el comercio, reactivamos al transporte, por ejemplo, el transporte escolar que durante 2 años no tuvo ingresos y una serie de parámetros más que estamos trabajando para poder mejorar también la economía del Ecuador. Sí, gracias por comentarnos esto. Pues a propósito de que a partir del lunes 22, ¿verdad? Ya hay el ingreso, empezamos ya con el ingreso obligatorio a clases por disposición del Ministerio de Educación. Obviamente esto va a ser un ingreso progresivo de todos los alumnos, pero ya desde el 22 vamos a ver esto. ¿Cómo avanza la vacunación en los niños de 5 a 11? O sea, ¿cómo estamos en el rango de 5 a 18 años, por ejemplo? Que son Bueno, los estudiantes. claro, nosotros tenemos diferentes tasas de vacunación por cómo fue el programa de vacunación. Nosotros tenemos más del 90% de los chicos de entre 16 y 18 años vacunados. Ok. Esto es una buena noticia. Sin embargo, todavía nos falta vacunar o nos falta completar las tasas de segundas dosis, sobre todo de los chicos de 12 a 16 años, que esto fue nuestra segunda estrategia. Y luego tenemos alrededor de un 10%, un 20% ya vacunado a los niños de entre 5 y 12 años. Y poco a poco lo iremos haciendo y esto paulatinamente llegaremos a completar nuestras coberturas. Por eso es que van a ingresar a clases al final los niños más pequeños, ¿no? Precisamente porque esta fue la lógica de nuestro esquema de vacunación. Nosotros esperamos completar el 85% de los niños entre 12 y 16 años en los próximos días, en la próxima semana, y posteriormente focalizarnos para la vacunación de los niños mayores de 5 años. De hecho, este fin de semana va a haber una minga nacional por la vacunación de todos los niños mayores de 5 años. Esto ya lo hemos realizado, hemos tenido mucho éxito. Estamos nosotros vacunando bastante bien, hemos vacunado más de 50,000 niños el día de ayer, por ejemplo. Entonces, esto es una muy buena noticia para nosotros. Y esto es más o menos el ritmo que nosotros queremos tener hasta fin de año para poder conseguir que todos los chicos estén vacunados y producto de la vacunación de los niños. Francisco, tú nos hablas que tenemos un 90% de chicos vacunados hasta los 16 años con primera dosis. ¿Qué pasa con Sí, la segunda dosis? alrededor sí, todavía nos falta completar las segundas dosis y esto es el reto, ¿no? Nosotros sabíamos que lo más complicado es llegar a esta última milla, ¿no? La última milla siempre es al final,
A veces siempre se hace esta analogía de que qué duro es nadar tanto para morir en la orilla, ¿no? Entonces esto es lo que nos falta, es nadar un poco más, apoyarnos en todos los sectores sociales para poder conseguir ya la última meta, que será vacunar a todos los niños y también vacunar los refuerzos. Los refuerzos es necesario que se puedan poner. Tenemos el caso de China, por ejemplo, ¿no? Que vacunó casi a toda su población, pero producto de la variante Delta volvieron a cerrar algunos espacios, volvieron a entrar en cuarentenas focalizadas. Lo mismo pasó con el Reino Unido, lo mismo pasó con California hace unas semanas, lo mismo pasó con Rusia, que aumentó la mortalidad, y precisamente esto es lo que nosotros queremos evitar, y por eso hemos hecho un gran esfuerzo. Tenemos las vacunas suficientes para poner terceras dosis, tenemos las vacunas suficientes para vacunar a todos nuestros niños, entonces no hay ningún problema, tenemos todos los tipos de vacunas, entonces que toda la población, si le falta una dosis, que se acerque, si le faltan las 2 dosis, que se acerquen. Estamos trabajando arduamente para que poder completar nuestros esquemas de vacunación. Perfecto. Una duda que surge y una preocupación que surge entre los padres y entre los chicos también es que les vacunaron la primera dosis en los colegios o en las instituciones educativas, pero para la segunda dosis les están diciendo que tienen que ir a un centro de salud. ¿Eso es verdad? ¿Y por qué no se hace en los colegios? Porque tú sabes que en movilizarlos, no todo el mundo va a tener la disponibilidad ni de tiempo, ni de espacio, ni económica para movilizarse a los diferentes centros, sino que es mucho más fácil tenerlos en un recinto cerrado, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas, claro, se vacunaron en los colegios, pero hay muchos rezagados de estos colegios, es decir, no se pudieron vacunar con la primera dosis por cualquier motivo, ¿no? Porque faltaron ese día o porque no estaban convencidos de que la vacunación era buena o por cualquier motivo. Por ejemplo, mi hija, que tiene 5 años, todavía no se ha vacunado porque justo le dio una gripe antes de la vacuna y obviamente no se pudo vacunar. Entonces nosotros lo vamos a vacunar este fin de semana en la minga de vacunación. Entonces, vamos a mantener los dos esquemas. Esto dependerá de cómo nos pongamos de acuerdo en el territorio. Nosotros tenemos unas directrices macro, ¿no? Y la situación territorial es muy diferente dependiendo de la provincia, dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, nosotros no podemos poner un centro de vacunación grande en lugares donde hay mucha ruralidad. Tenemos que nosotros movilizarnos hacia los lugares donde están los chicos. Entonces, tenemos todas estas estrategias. Lo que Claro, yo te estamos estoy haciendo es, hablando de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, que les han dicho que no les van a ir a vacunar la segunda dosis en los colegios y en las escuelas. sí, qué es lo que ocurre? Precisamente queremos focalizar los esfuerzos para que se puedan vacunar un gran número de personas lo más rápido posible. Nosotros tenemos personal que está muy cansado también durante toda esta pandemia, y en los lugares en los que puede ser posible vacunarles por la logística, por ejemplo, un colegio muy grande de 5,000 personas que se pueden ir a vacunar directamente en este lugar, lo haremos, pero en colegios pequeños de 200, 300 personas es muy complicado que nosotros lleguemos a cada uno de estos lugares con todo un equipo, ¿no? Movilizar también a todo el equipo, movilizar la vacuna nos tiene algunas complicaciones, y precisamente para estos lugares serán los centros de vacunación masivos y tienen la misma lógica que el programa de vacunación 900, es decir, acercar la vacuna hacia la población. No es que vamos a poner un solo centro en Quito, no, que van a estar distribuidos en todos los barrios de Quito, de la misma forma que hicimos con el programa de vacunación 900, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que todos se acerquen lo más pronto posible y que la vacunación sea efectiva. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, es que vamos a una escuela y en esta escuela de 400, de 500 personas llegan 100, llegan 200. Entonces, claro, esto a nosotros a veces se nos puede complicar Claro. porque son muy pocas dosis aplicadas y movilizar a todo el equipo se nos complica. Entonces, hemos visto que puede ser mucho más efectivo tener centros de vacunación más grandes donde que puedan acudir a cualquier hora y que puedan acudir a ponerse las dosis todas las personas, no solamente los niños. Otra consulta que nos están haciendo es, si se vacunaron Hay personas que, por ejemplo, no se han vacunado, que eso sabemos que es un rango que está entre los 18 y 30 años, creo que es el más fuerte Efectivamente. que está reacio Nos a, falta todavía completar. sí, de hecho les falta la primera dosis, o sea, son gente que no quiere vacunarse, ¿no? Pero, por ejemplo, si van a un centro de salud, ellos pueden solicitar una vacuna en especial o les ponen, qué sé yo, había escuchado que le estaban poniendo AstraZeneca cuando es primera Eh, dosis.
por primera vez? Depende de la disponibilidad que tenga el centro, ¿no? Nosotros Ah, ok. tenemos todas las vacunas, tenemos, como digo, tenemos Sinovac, tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer. Existen algunas consideraciones especiales para poner, por ejemplo, una u otra vacuna en inmunodeprimidos. Es mejor poner Pfizer por las características que tiene. En niños es mejor poner Sinovac porque tiene mucha más evidencia y ha sido mucha más inocua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos todas las vacunas, incluso tenemos la vacuna de CanSino, que es monodosis, es una sola dosis y que no hay ningún problema en aplicarla, ¿no? Entonces, depende mucho de la disponibilidad y obviamente de las condiciones de cada persona. Si es una persona inmunodeprimida, pues él optará por una vacuna y según los rangos etarios también se optará por otra vacuna, pero tenemos todas las vacunas disponibles y las personas que no tienen ninguna vacuna pueden acercarse. Nosotros hemos tenido una muy baja tasa de eventos adversos con todas las vacunas. Ujú. No hemos tenido eventos adversos muy graves, no hemos tenido problemas en este sentido y creemos que todas nuestras vacunas precisamente han sido efectivas y son seguras porque no hemos tenido ninguna complicación, ¿no? Entonces, claro, existen algunos efectos que están descritos, como el dolor en el brazo, un Claro. poquito de hinchazón. Esto puede pasar, ¿no? Están descritos, pero no hay que asustarse, es pues, pasajero y luego se puede retomar a la normalidad. Creo que sería importante también comentarles, comentar a la ciudadanía, ¿verdad? Que si ya tienen sus dos dosis aplicadas y van a una tercera dosis de refuerzo, esta puede ser de una marca diferente a las anteriores. Efectivamente, nosotros estamos utilizando un esquema que hay evidencia científica que es mejor, que es la vacuna heteróloga. Esto quiere decir que las primeras dosis fueron de un tipo de vacuna y la tercera o dosis de refuerzo es de otro tipo de vacuna. Este esquema heterólogo, así es como se llama, ha tenido mejores resultados que utilizar la misma vacuna siempre. Entonces, precisamente por eso nosotros estamos ocupando la vacuna AstraZeneca para poner todas las terceras dosis, ¿no? Entonces, o todas las dosis de refuerzo, porque esto es lo que es, no es una dosis de refuerzo, pero siempre y cuando la persona haya cumplido ya 6 meses de completar su esquema. Entonces, nosotros nos ha dado muy buenos resultados, tenemos muy buenas experiencias con el personal sanitario ha solicitado, de hecho, que se le vacune y estamos trabajando para que esta vacunación, esta dosis de refuerzo, llegue a las personas que tienen que llegar en primera instancia y seguramente luego nos pondremos o tendremos que ampliar a la mayoría de la población, ¿no? Hemos visto cómo es necesaria una dosis de refuerzo conforme vaya mejorando la evidencia científica para precisamente poner la vacuna, nosotros iremos haciendo lo que la evidencia científica diga. Es una cosa que nos ha caracterizado. Nosotros siempre hemos utilizado evidencia científica para poder tener todos los lineamientos y nos hemos apoyado también en comités internacionales. Por ejemplo, tenemos nuestro CAPI, que es el Comité Asesor para Inmunizaciones, es donde está un sinnúmero de profesionales del Ecuador, vacunólogos, inmunólogos, epidemiólogos, y sobre todo instituciones que nos apoyan, por ejemplo, la OPS, la OMS, están las universidades, están los colectivos médicos, y ellos son los que de alguna forma nos van también dando insumos para que nosotros podamos tomar las decisiones de vacunar a qué grupo de edad y con qué tipo de vacuna. Hasta ahora hemos tenido muy buena colaboración y muy buena empatía con estas personas y nos va excelente en estas relaciones y sobre todo que las decisiones que se han tomado han sido decisiones consensuadas y con evidencia científica. Correcto, es importante comentarles, amigos, que hasta el momento en el Ecuador, a partir del 16 de enero de este año, del 21 de enero, perdón, al 16 de noviembre, se han aplicado 23.592.242 dosis, de las que 12.759.975 corresponden a las primeras aplicaciones, 10.632.884 a segundas dosis y 199.383 de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Del total de vacunas Efectivamente, aplicadas, 13.432.076 provienen de la farmacéutica china Sinovac, 7.128.047 del estadounidense Pfizer y 2.614.627 de la británica AstraZeneca. Asimismo, 417.492 de las vacunas inoculadas corresponden a la China CanSino de una sola aplicación.
Entonces, esos son los datos estadísticos que tenemos para su conocimiento. Una consulta, Francisco, que te quería hacer y que nos están insistiendo en eso, y es, ¿qué pasa con el molnupiravir? Este nuevo producto que han sacado, de hecho han sacado ya dos casas, ¿verdad? Bueno, ese es el nombre comercial, pero dos casas ya han sacado este, sería este sistema de protección contra COVID-19 para personas contagiadas. La sacaron Merck y Pfizer también, ya están aprobados por la FDA. De hecho, varios países del mundo la están adquiriendo. ¿Qué pasa con el Ecuador? La van a adquirir. En una entrevista la ministra dijo que no se había pensado adquirir este producto. ¿Qué pasa? Efectivamente, nosotros todavía no tenemos pensado adquirir este producto, no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Este producto lo que hace es mejorar un poco las condiciones de los pacientes infectados gravemente. Es un medicamento bastante costoso. Sin embargo, nosotros ahora mismo no tenemos un número de casos importante en cuidados intensivos, ni casos graves en cuidados intensivos, que nos hiciese pensar que necesitamos esto, ¿no? Además, a pesar de estar aprobado por la FDA, todavía no tenemos evidencia científica contundente. Todo esto va poco a poco, ¿no? Pero apenas nosotros tengamos evidencia científica de la utilidad real de este producto y de también las necesidades que nosotros tenemos y estudios de costo-beneficio sobre todo, ¿no? Que si yo compro este medicamento que por un lado es costoso, ¿cuánto me va a beneficiar a mis pacientes o cuántas vidas podré salvar con esto? ¿No? Porque probablemente sea más efectivo que nosotros trabajemos más fuertemente en la vacunación para prevenir la enfermedad que luego utilizar un fármaco ya en los pacientes infectados, ¿no? Ahora, lo que a nosotros nos pasó, lo que a nosotros al Ecuador nos pasó, que la gran mayoría de la mortalidad que tuvimos precisamente fue por el colapso del sistema sanitario. No fue por falta de, no fue, fue por falta de atención antes que por falta de tratamientos, ¿no? Las personas que estuvieron en cuidados intensivos y que llegaron adecuadamente y que tuvieron tiempo para poder tener asistencia médica, fueron los que les fue mejor, ¿no? Pero las personas que no acudieron a tiempo o que por la saturación del sistema no pudieron llegar a una cama o no pudieron recibir oxígeno de manera temprana, estos fueron los que se complicaron y terminaron falleciendo. Entonces, precisamente nosotros estamos trabajando para evitar el contagio y para las personas que estén contagiadas tener la disponibilidad suficiente de medicamentos que, por otro lado, es una situación más que nada sintomática, no pasará la infección, se tratará los efectos que va teniendo el COVID, por ejemplo, una infección sobreañadida o la necesidad de oxígeno, que es lo más habitual, y a partir de ahí nosotros estamos haciendo los tratamientos. Esto lo evaluaremos seguramente si el Viceministerio de Atención Integral de Salud junto con medicamentos estarán evaluando la compra de estos medicamentos, pero por el momento no lo estamos pensando. Ya, entonces habría la posibilidad. Y si no, queda abierta también para que las empresas privadas lo puedan adquirir y vender, ¿verdad? Al público. Sí, por supuesto. Además que esto ocurre también porque el ARSA evalúe si acepta el registro sanitario de este fármaco, que son algunas cosas, ¿no? Entonces, es necesario precisamente mejorar algunas situaciones. Bueno, lamentablemente ya estamos al cierre del programa, Francisco, pero quisiéramos un mensaje final de parte tuya y de parte del ministerio. Bueno, eh, recordarle a la ciudadanía que todavía la pandemia no ha terminado, que a pesar de todos los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y los esfuerzos de la sociedad en conjunto, todavía la pandemia no se acaba, que tenemos que mantener todavía las medidas de bioseguridad, que tenemos que acudir a vacunarnos. La mejor vacuna es la que llega al brazo y la mejor vacuna es la que nos protege para poder estar con nuestra familia y disfrutar luego de una vida normal, ¿no? Entonces, esto recordar a la ciudadanía que el compromiso es de todos y que poco a poco nosotros hemos ido saliendo de esta pandemia. Ahora la pandemia está controlada. Tenemos que aguantar un poco más. Ya nos queda poco para poder completarlo la vacunación, nos queda poco para mejorar todos los sistemas de salud y nos queda poco para eliminar, se podría decir, por ejemplo, las hospitalizaciones por en cuidados intensivos por COVID. Y esto solo depende tanto del cuidado de la ciudadanía como del cumplimiento de los esquemas de vacunación. Excelente. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti, Susana, un gusto.
Un gusto. Agradecemos al doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud Pública del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, quien nos acompañó esta mañana y nos dio un enfoque global de cuál es la situación COVID-19 en nuestro país. Agradecerle siempre por la disponibilidad y como él lo ha indicado, amigos, recordemos, la pandemia no ha terminado. Aquellas personas que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Y los que ya estamos vacunados, mantengamos el distanciamiento, usemos mascarilla y lavémonos las manos. Un abrazo a todos, tengan un feliz jueves, un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Un abrazo cariñoso. Hasta pronto.